Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Es un gusto poder compartir con ustedes en el inicio de esta asignatura que la vamos a denominar Bases Psicológicas del Aprendizaje. Esta asignatura está conferida precisamente para la licenciatura en Ciencias de la Educación, de manera particular en el contexto de educación preescolar. Y ahora vamos a tratar de cambiar un poco la dinámica en esta primera sesión, de tal manera que esta clase se está transmitiendo a través de un streaming por YouTube y usted tendrá la oportunidad, si es que ha tenido dificultades de horario o cualquier otro contratiempo que usted tenga, va a poder tener acceso a esta clase en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. ¿Por qué? Porque esta clase, tratándose de enfocar en un contexto de la virtualidad, vamos a tratar de que problemas de internet no tengan absolutamente nada que ver, que problemas de alguna mala conexión, que cualquier dificultad que se nos pueda presentar, que no exista ningún problema, porque esta clase está quedando grabada, está quedando prácticamente en este canal de YouTube. Así es que vamos a tratar de hacer una dinámica muy interesante. Vamos a cambiar un poco el escenario y vamos a tratar de garantizar aprendizajes significativos. Lo primero que tenemos que hacer para garantizarnos la asistencia es, por favor, denle like a este video. Le pido no me malinterprete, porque al fin y al cabo el canal no monetiza. Es un canal educativo y por consecuencia alguna no monetiza. Entonces, no pasa nada que usted le dé un like. Quiero que le dé like para saber que sí ha visto este video. Y cuando usted vaya viendo este video, sí quiero, por favor, que deje el comentario de lo que usted entendió de la clase. Eso va a ser como muy importante. Si yo no veo un comentario en YouTube de este video, pues entenderé que usted no lo ha visto. Entonces, por favor, le estoy pidiendo que desde un inicio usted pueda dejar su comentario y su like. Otra cosa que va a ser importante es que este video va a poder usted retrasarlo, adelantarlo, ponerle pausa. Así es que va a tener mucha más tranquilidad para estar viéndolo y no estar sujeto a un horario, para que tratemos de diversificar un poco la dinámica. Esto porque a veces las conexiones de Zoom como tal duran 1 hora y media y a veces entre el debate, entre la explicación de tareas y entre otros sinfín de elementos, pues nos es imposible el decir que 1 hora y media realmente es suficiente. Así es que hoy vamos a darle una nueva visión a este inicio de semestre, a lo que yo le estaré llamando una nueva dinámica educativa para los entornos virtuales. Así es que acomódense por favor y aventurémonos a este maravilloso viaje formativo. Para tal efecto vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a proyectar la clase. Bueno, tal como lo hemos dicho, vamos a ver las bases psicológicas del aprendizaje. La unidad número 1 se denomina las concepciones docentes sobre el aprendizaje escolar. Su docente, profesor e investigador, doctor Herbert Alexander Oliva. Vámonos inmediatamente con las temáticas. Vamos a ver estas temáticas que están punteadas debidamente para conocer un poco en este primer abordaje qué es el aprendizaje y cómo se aprende, las concepciones de los docentes sobre el aprendizaje y sus efectos en la práctica, y qué significa aprender en la escuela. Aquí vamos a hablar de la educabilidad y el aprendizaje en contextos escolares. La agenda pedagógica, para quienes ya han tenido clase conmigo, sabe que se componen de 6 pasos en donde exploramos el conocimiento previo, hacemos una introducción metodológica del tema. La clase tiene un elemento teórico y uno práctico, de tal forma que la posición teórica la emito yo tratando de garantizar bases epistemológicas de este contenido. Hay un espacio de preguntas y respuestas que para eso precisamente es el WhatsApp, y la retroalimentación del contenido, fundamentándonos en aquellos aspectos que han sido más
difíciles de comprender del tema y el cierre de la clase. De ahí la importancia que el video quede en la plataforma para que lo puedan ver las veces que sean necesarias. Los objetivos precisamente que persigue la materia los dejamos en pantalla para que usted tenga acceso a ellos y sin más preámbulos nos aventuramos al desarrollo de la clase. Me gustaría que habláramos de las ciencias de la educación y de las teorías del aprendizaje. Una forma para tratar de entender esto es hacer un ejercicio visual en donde intenten, por favor, tomarse unos segundos, le puede poner pausa en este momento al video y empezar a mencionar el nombre del color y no el de la palabra que usted está viendo en pantalla. De tal forma que cuando vemos amarillo, en lugar de decir verde, tratemos de decir amarillo, en lugar de decir rojo, perdón, es al revés, di el color, entonces tengo que decir verde en lugar de amarillo, tengo que decir rojo en lugar de azul, pero intentar hacerlo lo más rápido posible. Tómese unos segundos e intente hacer este ejercicio y ya le voy a explicar el porqué de ello. Habiendo usted intentado hacer este ejercicio, tenemos que decir que esto tiene que ver con una concepción interpretativa a la que le vamos a llamar las neurociencias. Y es que las neurociencias son un campo disciplinar que trata de generar una investigación del sistema nervioso, de nuestra actividad cerebral y cómo esta actividad del sistema nervioso en nuestro cerebro tiene precisamente implicaciones en la conducta y en el cómo aprendemos. Por lo tanto, el conocimiento de las funciones específicas del sistema nervioso central nos permite, como docentes, comprender la organización, el funcionamiento y los procesos cognitivos, así como las respuestas múltiples que damos a los diversos fenómenos. Acá podemos ver en la imagen qué partes del cerebro, desde el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y a partir de eso identificar qué zonas son las que controlan. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que es el control del motor, nos ayuda a mejorar la concentración, nos ayuda a condicionar el habla, nos ayuda al olfato, nos ayuda al oído. Y así cada parte del cerebro va teniendo sus propias funciones. Y es que la neurociencia realmente tiene como funciones muy precisas. Y esto tiene que ver con la psicología del aprendizaje, porque desde un inicio estamos determinando cómo es que el cerebro aprende y por qué es que el cerebro reacciona de la forma que reacciona en los niños, en los estudiantes con los que ustedes trabajarán en los diversos escenarios de la educación parvularia, ¿no? En primer lugar, hemos de decir que describe la organización y el funcionamiento del sistema nervioso en particular, sobre todo del cerebro y de estas áreas del conocimiento. Ese es uno de los objetivos de la neurociencia. Un segundo objetivo es determinar cómo evoluciona el cerebro durante las distintas etapas de nuestra vida. Otro objetivo de la neurociencia es hablar sobre la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje y cómo manejamos la información. Y por último, y no menos importante, hablar sobre cómo conocemos los nuevos enfoques, las nuevas ciencias de lo que queremos aprender y por qué lo queremos aprender. Las neurociencias y el aprendizaje nos permiten darnos cuenta que las neuronas aprenden, que nuestras neuronas en nuestro cerebro se reconvierten, se apagan si es necesario o se encienden ante diversas necesidades o estímulos. Por eso es que el cerebro es un órgano que está siempre consciente, constante del actuar, y a partir del actuar nosotros vamos recibiendo ciertos estímulos, de tal forma que cada persona tiene una modalidad personal para aprender. Cada estímulo al aprendizaje debe de respetarse. Probablemente encuentren estudiantes que no sean tan buenos para matemáticas o estudiantes que no sean tan buenos para la lectoescritura, pero sí buenos para la matemática, o probablemente estudiantes que no sean tan buenos para la lectoescritura ni para la matemática, pero tengan una capacidad para memorizar impresionante, ¿no? Ahí van a intervenir dos grandes elementos, la reconversión neuronal y la reserva cerebral. En pantalla ustedes pueden ver el contenido de qué implica cada una de ellas, así es que les exhorto a tratar de hacer una revisión muy pausada. Cuando pongo la imagen de un futbolista es porque la reacción de un futbolista, por ejemplo, con un balón de fútbol, inmediatamente el futbolista lo que busca es utilizar sus pies y empezar a
a tratar de pegarle al balón, de controlar el balón, de dominar el balón. Pero ¿qué pasa si en lugar de ser un balón de fútbol es un balón de básquetbol y en lugar de ser un futbolista es un basquetbolista? La reacción del cerebro es totalmente diferente. Ya no buscaría ejercer un control o un dominio del balón utilizando las piernas y los pies, sino más bien enfocándose en el uso de sus manos y de sus brazos. El cerebro se reconvierte neuronalmente, pero también el cerebro tiene reservas cognitivas que nos ayudan a adaptarnos a diversas circunstancias. Vamos a ver, por ejemplo, los planteamientos de autores como Durkheim y Dewey, quienes nos plantean más o menos algunas concepciones importantes de las bases de la psicología en el aprendizaje. Mientras que Durkheim nos decía que la pedagogía no es una ciencia. Para este célebre académico, la pedagogía es un arte. Y es un arte porque nos hace alusión a un conjunto de conocimientos que nos permiten mejorar, que nos permiten garantizar el éxito de más y mejores procesos educativos. La pedagogía nos ayuda a tener mejores prácticas educativas. Dewey no. Dewey planteaba la posibilidad de que la pedagogía se asumiera como una ciencia de la educación, que debe ser un conocimiento pragmático, habla de que es un conocimiento positivista, habla que es un conocimiento científico y que genera grandes aportes a la mejora sustantiva de las ciencias de la educación. Cada autor tiene sus propios planteamientos. Lo cierto es que cada persona está aprendiendo de formas diferentes. Fíjense que yo, por ejemplo, estoy observando que hoy niños de 1, 2, 3 años no saben leer, no saben escribir, y lo he manifestado en alguna de las clases, en donde se me hace muy simpático que toman una tablet, que toman un teléfono celular, empiezan a interactuar con el teléfono, dan con la aplicación de YouTube, empiezan a picarle ahí al teléfono, a la tablet, hasta que encuentran la caricatura que quieren, la caricatura que les gusta, y uno no entiende, pues si no saben leer y escribir, cómo lo hicieron. Entonces, acá vamos a entender que aparecen las teorías del aprendizaje, pero la intención es cuestionarnos qué son las teorías del aprendizaje. Bueno, las teorías del aprendizaje las vamos a entender como construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano, cómo aprendemos desde diferentes puntos de vista, en donde intervienen elementos biológicos, en donde para aprender intervienen elementos sociales, culturales, emocionales, en donde se va a generar una visión sistémica del proceso de aprendizaje, porque no aprende de la misma forma un niño en el contexto rural que un niño en el contexto urbano, y porque necesitamos, desde la óptica de la educación parvularia, crear modelos explicativos de cómo aprende el ser humano. Por ejemplo, ¿cómo hemos aprendido las tablas de multiplicar? Esa es una de las articulaciones que siempre comento, ¿no? Habrá quienes nos tocó a la brava, es decir, a través de golpes, memorizando. Recientemente tuve la oportunidad de ver un trabajo de un joven boliviano, una joven promesa, que crea a través de un recurso de Geniali, resulta que crea una propuesta de enseñar las tablas de multiplicar utilizando a este personaje caricaturesco, a Goku, ¿no? Esta caricatura japonesa. Y se me hizo muy interesante porque dije, si a lo mejor a mí me hubiesen enseñado a aprender las tablas de multiplicar con Goku, los resultados educativos fuesen diferentes. Lo cierto es que vamos a ver teorías del aprendizaje y vamos a dividir estas teorías en 4 grandes áreas. Por un lado, las teorías conductistas, en el otro lado, las teorías cognitivistas, las teorías socioculturales y las teorías constructivistas. Cada una con sus diversos autores, cada una con sus diversas fundamentaciones, y de eso vamos a hablar en esta primera clase. Acompáñenme. Entendamos entonces qué es el concepto de aprendizaje. Vamos a encontrar varios autores en donde Kane, Alonso, Robbins y Kolb hablan de sus diversas interpretaciones personales de qué es el aprendizaje, y cada uno va a hablar del aprendizaje desde la forma en que aprendieron a entender el aprendizaje. Esto es maravilloso porque tiene relación con el ejemplo que les acabo de poner.
yo puedo hablar de unas matemáticas atractivas en mi formación educativa si tuve buenos docentes que me las enseñaron. Y entiendo y comprendo que cada uno de nosotros tenemos metodologías diferentes. No buscamos caerle bien a usted, joven estudiante. Le garantizo que eso es lo que menos nos preocupa. Lo que realmente nos preocupa y nos toma por interés es el preparar una clase de calidad con bases científicas y académicas que nos permitan a nosotros tratar de llevarle a usted mejores formas para que usted aprenda las teorías que la van a hacer una buena licenciada en educación parvularia. A partir de esto, vamos a decir que encontramos teóricos conductistas, Pavlov, por ejemplo. Pavlov hablaba de una teoría que se llama el reflejo condicionado. Iván Pavlov, él decía que una persona, por ejemplo, aprende si le damos un estímulo, y si ese estímulo se vuelve frecuente, ese estímulo se transforma en un condicionador de la conducta. Acá nosotros vamos a hablar del aprendizaje con Pavlov a través de algo que le llamaremos condicionamiento clásico. Pavlov lo planteaba a través de perros. Entonces él decía, si yo a un perro le muestro comida, lo más probable es que el perro empiece a salivar, a desear la comida. Pavlov lo que hizo es que empezó a mostrar sonidos al perro y él se daba cuenta que el perro no salivaba, o sea, no había deseo de comida por parte del perro porque no le estaba mostrando comida, le estaba generando un sonido como un estímulo cognitivo, llamémoslo así, ¿no? ¿Qué pasó? Pavlov empieza a generar un sonido y a la vez mostrarle la comida y dio cuenta que el perro manifestaba interés. Pero ¿qué pasa? Después de varios meses, de varios días, de varios tiempo transcurrido, Pavlov al mostrar la comida con el sonido, se dio cuenta que el día que él quita la comida, pero sigue manifestando el sonido, el perro seguía manifestando interés por la comida. ¿Por qué? Porque el perro había asociado que cada vez que sonaba ese típico o particular sonido aparecía la comida, ¿no? Entonces el perro asumo que al escuchar esta estimulación, pues dijo, pues ya viene la comida y se puso muy alegre. Eso es lo que entendemos desde el condicionamiento clásico. Por otro lado, tenemos un otro tipo de condicionamiento. Este es un condicionamiento que se llama el condicionamiento instrumental. Este lo trabaja Theornik de 1874 a 1949, el periodo de vida de este célebre académico. Y él desarrolla una teoría que se denomina teoría del aprendizaje por ensayo y error. Acá, lógicamente, retoma la propuesta de Pavlov de este condicionamiento y él lo que hace es que pone una caja donde un gato podía escapar de forma simple, pero no había estímulo. Entonces, el gato realmente nunca buscaba salir de la caja, a pesar que había una forma muy fácil para mover una parte de la caja y que el gato saliera. Lo interesante fue cuando este académico pone en el otro extremo de la caja un trozo de comida como un estímulo. Entonces, el gato de manera accidental intenta salir por el olor de la comida y pues lógicamente ve comida y dice, pues me salgo porque aquí no hay comida y en el otro lado de la caja sí. Y en el tercer paso nos dimos cuenta que cada vez que el profesor ponía comida en esta caja, el gato automáticamente buscaba salir de ella. Un condicionamiento instrumental que determina una forma en cómo aprenden los seres vivos. Watson, John Watson es otro académico que trabaja en una teoría que se denomina el condicionamiento clásico. Acá nosotros vamos a ver que una persona responde a un estímulo y generamos respuesta. En este caso, vimos que John Watson
coloca en una habitación a un bebé y a una rata. Entonces nos dimos cuenta que el bebé no tenía miedo a la rata. Pues no tenía miedo a la rata. Pero el bebé, al ponerle ruidos, un estímulo de sonido fuerte, el niño se asustó. Entonces la rata no le daba miedo, pero el sonido sí. ¿Qué ocurrió? Cuando colocaron la rata con el sonido, el condicionamiento clásico de Watson determinó que el niño reacciona con miedo a la rata. ¿Por qué? Porque le habían puesto también el sonido. Entonces, cada vez que el niño escuchaba eso, pues le daba miedo, y al asociar el sonido con la rata, pues lógicamente terminó con un temor a la rata, ¿no? Entonces, eso es como parte de estas teorías que nos van diciendo que el cerebro tiene un condicionamiento psicológico para aprender. Skinner, él trabaja una propuesta que se llama el condicionamiento operante. Acá Skinner utiliza a un pájaro, a un ave, y al principio el ave aprende que al reaccionar, al tirar de una palanca al interior de una caja, pues el ave recibía como estímulo un alimento, ¿no? Eso fue lo que se le enseñó. Luego, con el pasar del tiempo, se fue experimentando de tal forma que el ave no siempre encontrase alimento cuando giraba la palanca al interior de esta caja. Entonces, el ave, cuando se da cuenta de que no siempre aparece alimento cuando utiliza acciona la palanca en la caja, pues el ave decide ya no seguir haciendo acción sobre la palanca. Pues si no hay un estímulo, si no hay comida, ¿por qué tengo que reaccionar como debería de reaccionar? Y esto es muy interesante porque nos está demostrando que cada ser humano aprende de maneras totalmente diferentes. Albert Bandura, él propone que el individuo aprende a través de instrucciones o de la observación de un modelo en situaciones que no implican experiencia de realizar una especie de acción que tiene que ver con una teoría de aprendizaje social. Déjenme les explico con mayor prontitud. Lo que ocurre es que Albert Bandura, él dice que un niño modifica su comportamiento a través de lo que ve, de lo que observa y aprende. Entonces, un niño, por ejemplo, podría no conocer del peligro que corre al consumir drogas, pero si él está en un ambiente en el que impera el consumo o la ingesta de droga, entonces este niño puede empezar a tener contacto con dichas drogas y por consecuencia, al desconocer que esto es malo, él lo va a naturalizar. Y al naturalizar, él va a creer que lo que está haciendo es correcto. Pero si este niño empieza a recibir castigos al entender que el consumo de drogas no es saludable para el cuerpo humano, entonces este niño reconoce que eso no se debe de hacer. Esto es parte de la teoría planteada por Albert Bandura, muy interesante. Y en teoría, lo que nosotros podemos ver es que las teorías conductistas estudian el aprendizaje a través de conductas que observamos, son observables, son medibles, son cuantificables y responden a estímulos. Estímulos que terminan por generar comportamientos y aprendizajes. Imagínese que a un niño, cada que le recite una tabla de multiplicar de forma correcta, usted le da un caramelo, el niño puede entender que cada vez que él memoriza las tablas, recibe un caramelo y le va a poner más empeño al aprendizaje de las tablas de multiplicar. Esto puede ser un estímulo, esto puede reforzar conductas y a partir de eso, pues, con una intención más explicativa, les presentamos el esquema que ustedes están viendo en sus pantallas. Con esto, nosotros podemos determinar que existen paradigmas conductistas. Es muy importante entender cómo la metodología del docente, cómo la capacidad, el empeño y la gana de aprender del estudiante
el tipo de asignatura, el tipo de metodología y la motivación que se tenga juegan un papel muy, pero muy relevante. Por otro lado, vamos a encontrar a un teórico muy importante, a Jean Piaget. Él sostiene que la persona humana construye conocimiento a partir de la enseñanza, pero que este conocimiento lo va a complementar en la medida que va creciendo. Por ejemplo, él dice, son las benditas 4 etapas de lo que él denomina la teoría genética, ¿no? Él dice que de 0 a 2 años existe en el ser humano un control motor en donde aprendemos a partir de la experiencia. Él habla que de 2 a 7 años el ser humano desarrolla su lenguaje y habilidades de comunicación. También argumenta que de 7 a 12 años empezamos a generar capacidad reflexiva, entendiendo el uso y aplicación de los conceptos. Y luego él habla de una etapa de forma operacional, en donde ya hablamos del desarrollo de un razonamiento lógico, ¿no? Esto es muy, muy curioso porque las teorías del desarrollo cognitivo, ahí las están viendo en pantalla, tienen una veracidad impresionante. Yo lo relaciono en la forma en la que razonamos. Parece ser que sí, que efectivamente entre más grandes vamos, pues vamos teniendo más madurez cognitiva y por lo tanto van mejorando nuestras capacidades de aprendizaje. A partir de eso, ¿cómo tiene lugar entonces el desarrollo cognitivo desde la postura de Piaget? Bueno, acá se habla que los seres humanos siempre buscamos generar momentos de equilibrio, siempre integramos experiencias en nuestros aprendizajes a través de esquemas, hablamos de una adaptación del conocimiento a través de la asimilación y hablamos de procesos de adaptación a través de la acomodación. Lo cierto es que en esta explicación, en donde planteo con más prontitud cada uno de los periodos, las características del periodo y las principales adquisiciones en este periodo, ustedes van a tener una concepción más clarificadora. Por eso es importante que esta clase, que es muy extensa, quedara en un video en donde usted pueda acceder a tomar anotaciones, a ponerle pausa, lo que yo ya le había argumentado, porque es un tema que, a pesar que tiene mucha naturaleza teórica, es un tema muy interesante que nos ayuda a entender en mejor forma que cada forma de aprendizaje responde a un estilo particular de canalizar el aprendizaje mismo. Luego vamos con operaciones concretas, operaciones formales. Y bueno, Piaget, él habla sobre el desarrollo de los esquemas, habla del esquema sensoriomotor, el esquema simbólico, el esquema operacional, y es que estos esquemas tienen interacciones concretas que nos ayudan a desarrollar pensamiento que va a determinar el modo y la forma en cómo aprendemos. Otro teórico muy importante es Brunner. Brunner, él habla de un aprendizaje a partir del descubrimiento y él plantea que el desarrollo de conceptos genera un sistema simbólico en donde la gente piensa de manera abstracta, de tal forma que si yo, por ejemplo, me pegaban con una chancla por mi mala conducta, cuando yo veo una chancla, seguramente voy a entender que eso es un elemento correctivo y que ciertas cosas no las debo de hacer. Esto lo hago a través de la deducción de lo que yo puedo entender por un pensamiento manipulativo y concreto del aprender por descubrimiento. Es el caso de los conectores de electricidad, que cuando uno está niño, uno mete el dedo por curiosidad, lógicamente siente el toque de la energía eléctrica y pues uno entiende que no debe de meter sus dedos ahí, ¿no? Es bien curioso porque en esta teoría del aprendizaje por descubrimiento nos pasa, por ejemplo, en el canalizar la temperatura de los líquidos, ¿no? Nos vamos a tomar un café y estamos calándole si el café está frío, está caliente, gracias al tacto de nuestros labios con nuestras papilas gustativas que le mandan información al cerebro. Sóplale más al café porque el café está demasiado caliente. Sóplale más a la sopa porque la sopa está demasiado caliente. O al probar a la inversa, ¿no?
esta sopa está fría, hay que calentarla nuevamente. Yo creo que todo esto es muy interesante porque nos plantean a diversos autores, entiendan que también es muy complejo el que yo pueda presentarles a ustedes formas de aprender sobre esta teoría en un momento en el que realmente solo tenemos 3 sesiones, entonces tengo que tratar de generar contenidos resumidos, ¿no? A partir de esto vamos a hablar de procesos de aprendizaje con Brunner, del rol del docente, del rol del estudiante. Vamos a hablar sobre actitudes hacia el aprendizaje y sobre las relaciones dialógicas que conforman esta teoría del aprendizaje por descubrimiento. En el otro escenario tenemos a Housebell y Novak, David Housebell. Él habla que los individuos aprenden cuando son capaces de encontrarle un sentido a ese aprendizaje, que lo activamos a través de la relación que tenemos con determinados elementos. A mí, por ejemplo, para explicar la teoría de David Housebell, me ocurrió que en pandemia yo necesitaba aprender a editar videos. Nunca había editado videos, no sabía cómo hacerlo. Empiezo a ver tutoriales en YouTube, y voy empezando a hacer práctica y error, de tal forma que ahora ustedes, al inicio de este streaming, han tenido la oportunidad de ver una edición de video decente, ¿no? Que me permite estar a la circunstancia de una clase universitaria. ¿Qué requisitos necesitamos entonces para generar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes? Bueno, tratar de darles a los estudiantes materiales didácticos que sean significativos para ellos, que exista una lógica psicológica en el mecanismo de enseñanza y que tengamos amor por la docencia, actitudes favorables hacia los estudiantes, ¿no? Eso también es importante. Bueno, hay diversos tipos de aprendizaje a través de lo que Housebell plantea: el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones, cada uno con una dinámica muy particular, muy singular, en términos que no todos aprendemos de la misma forma. Joseph Novak, él nos habla de mapas conceptuales para generar aprendizajes significativos. Él nos habla sobre cómo las personas piensan, sienten y actúan a través de conceptos que nos permiten ordenar y sistematizar acciones. Tienen una base teórica muy interesante en el video para poder acercarse un poco a las propuestas de estas magnánimes ideas de Novak. Creo que es importante entender que los seres humanos tenemos inteligencias múltiples y que con ello deberíamos de entender que las inteligencias múltiples son las capacidades que tenemos los individuos para resolver problemas cotidianos, para generar planteamientos o para crear productos o soluciones a estos problemas que logramos identificar a través de estas teorías múltiples presentadas por Howard Gardner, ¿no? Hablamos de teorías centradas en inteligencias lingüísticas, en inteligencias musicales, matemáticas, manuales y kinestésicas, naturalistas, interpersonal, intrapersonal, y hay unas inteligencias también alusivas a lo visual y a lo espacial. Vamos a hablar de estas 8 inteligencias múltiples, cada una con su propia definición, cada una con sus propios indicadores, qué tipo de profesionales la poseen, en este caso la lingüística. Vamos a ver cómo desarrollar actividades lingüísticas, las inteligencias intrapersonales, cómo se desarrollan, qué actividades hay que hacer en el aula para poder activar las inteligencias intrapersonales, con qué materiales vamos a trabajar dichas inteligencias, cómo trabajar inteligencias interpersonales, con qué actividades, con qué materiales, lo pueden ver en su pantalla. Otro tipo de inteligencia nos permite hablar de la capacidad que tenemos para generar síntesis, y en virtud de ello creemos que es importante que aprendemos
de conformidad a los ambientes, de conformidad a nuestras competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales, en donde como docentes tenemos una gran labor al respecto, ¿no? Hablamos de paradigmas cognitivos, hablamos de todos estos elementos que generan funciones importantes para garantizar una totalidad de excelencia en cómo se aprende, para qué se aprende y con qué se aprende. Vamos a conocer una teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky considera que el aprendizaje es una construcción social colaborativa en la cual cada uno de nosotros tenemos zonas de desarrollo potencial, ¿no? Él habla que es posible mejorar estas zonas de desarrollo potencial para el aprendizaje a través de la interacción con otras personas. Aquí vamos a hablar de un nivel de desarrollo real, vamos a hablar de un nivel de desarrollo potencial y de estas zonas de desarrollo próximo que nos ayudan a canalizar mejor cómo construimos a partir de las experiencias colaborativas. Las zonas del desarrollo próximo planteadas, la zona real, la zona próxima y la zona potencial, donde encontramos más claridad en las ideas que Vygotsky nos comparte. Ruben Feuerstein, él plantea que existe cierto potencial de aprendizaje en los individuos si logramos desarrollarlo a través del aprendizaje mediado. Esto lo vamos a lograr a través de interacciones que se dan por las mismas acciones en donde los alumnos recurren al material didáctico, a los libros. A partir de eso consultan con el docente da las indicaciones y a partir de ello, con estas indicaciones, el estudiante retoma las ideas centrales y construye su propio aprendizaje. Nosotros encontramos con esta teoría que la mediación en el aula hace que el profesor se convierta en un puente para que el estudiante aprenda a descubrir lo que quiere aprender. Maravillosamente, esta teoría de la mediación en el aula nos hace pensar que en muchas ocasiones estudiantes que son muy astutos, muy inteligentes, tienen más capacidad para enseñarle a sus compañeros que el mismo docente en el interior del aula, porque el docente a veces no logra terminar de desfragmentar cómo aprende el estudiante, mientras que otro estudiante, otro coetáneo, le llamaríamos, sí tiene mayor claridad en lo mismo. A partir de eso, pues, presentamos esta síntesis de las teorías socioculturales desde la pedagogía. Para ir ya canalizando el cierre de esta jornada, les quiero compartir, les voy a mandar la tarea por WhatsApp, así es que no hay ningún inconveniente con ello. Y aquí ustedes van a acceder a una lectura que está en el Drive, ya está la lectura, y van a tratar de responder leyendo el material bibliográfico las preguntas que están explícitas en su pantalla, que son las teorías implícitas. ¿Cuáles son las teorías implícitas de los docentes en torno al aprendizaje y cuáles son sus principales características? ¿Qué implicaciones tienen las teorías implícitas para las prácticas educativas del docente? ¿Qué teorías implícitas predominan en los docentes, en su formación y particularmente en educación básica, ¿no? Que es este segmento tan importante, parvularia básica, en donde muchas van a incursionar. Porque es importante para la práctica educativa de ustedes como docentes promover un cambio conceptual de estas teorías y en qué sentido o en qué dirección le vas a dar vida a estos cambios. Insisto, estas preguntas van a resolverlas en un documento. Ya les voy a compartir las indicaciones de la tarea misma, las vamos a presentar para que usted tenga acceso a las mismas y con ello tener claridad de qué es lo que debe de trabajar. Para tal efecto, me permito explicarles de dónde voy a obtener la calificación.
Vamos a trabajar con esta rúbrica para trabajos escritos. Voy a evaluar la manera en cómo usted le da el tratamiento al tema, la manera en cómo usted organiza el tema, cómo usted redacta el tema, la ortografía, los signos de puntuación y la bibliografía misma. En excelente, usted cumple con los criterios establecidos en la rama de excelente. Su nota será 9-10. Si usted cumple con el tema de los criterios en el nivel bien, pues usted tendrá un 7-8. Regular nos hará alusión a una nota 6-5 y deficiente pues de 4 hacia abajo, ¿no? Que no es lo idóneo. Lo idóneo es que todos salgamos excelente, pero para poder tener usted un 10, usted tiene que profundizar en las ideas centrales del tema, manifestar el contenido de forma lógica, de tal manera que se pueda entender lo que usted quiere decir, que el texto tenga una correcta redacción, que utilice reglas ortográficas, que utilice muy bien los signos de puntuación y que si va a utilizar recursos bibliográficos, que los cite como es correcto, ¿no? Utilizando el APA 7, si es que va a hacer uso de bibliografía, ¿no? A partir de eso, jóvenes estudiantes, queda entonces este video ya para el uso pleno de esta clase. Ya queda básicamente el contenido ya en YouTube para que usted lo pueda descargar, para que usted pueda verlo desde YouTube. Insisto nuevamente que va a ser para mí muy importante que le den like a este video para yo tener control de la asistencia. Esta tarea se debe de subir, a pesar que lo van a ver en el documento con indicaciones que les voy a mandar, lo tienen que subir en el espacio de la tarea A de la unidad 1, que es donde se debe de subir. La próxima semana vamos a hablar de la unidad 2 y sus contenidos, por lo tanto, la tarea de la próxima semana será subida en el espacio de la unidad 2, en el literal A. Preguntas, por ejemplo. Profe, no hay espacio de tarea A, por ejemplo, un ejemplo absurdo, no digo. Entonces, se entiende que si no se puede subir tarea en el espacio A, lo suben en el espacio B, ¿no? Solamente que en esta semana será en el espacio de la unidad 1, después la unidad 2 y la siguiente la unidad 3, hasta complementar 3 tareas únicamente para poder obtener una calificación en esta asignatura. No tengo más que despedirme enviándoles un fraterno abrazo, deseando que tengan un excelente descanso. Pues ya también después de las jornadas laborales se entiende que es necesario un descanso, así es que sin más que jóvenes, un gusto enorme compartir con ustedes en este semestre. Nos vemos sin duda alguna ya para incorporarnos a las festividades de fiestas patrias la próxima semana, el próximo viernes, si Dios permite. No miento, creo que va a ser jueves, si mal no recuerdo. No creo que sí va a ser jueves, creo que se va a retrasar la clase. Hay que estar pendiente de esas indicaciones para consultar con los coordinadores y pues solamente. Fraterno abrazo, Dios me los bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere.